Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Batman número 11, con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en un lugar desconocido, donde está reunido el Shadow Board, el Consejo de la Sombra. Uno de sus miembros, con el rostro cubierto como todos los demás, le señala a Blake que no logró convencer a Bruce Wayne de aceptar los contratos militares. Otro agrega que la gente que contrató para resolver el problema por otros medios también fracasó y le exige una explicación. Blake responde que Wayne es difícil de tratar, pero su agente sigue dentro y el plazo para terminar el trabajo aún no se ha vencido. Reconoce que no cerraron el tema en el primer encuentro, aunque hubo circunstancias que lo explican, refiriéndose a lo que pasó 6 números atrás, cuando Lady Ojo intentó matar a Bruce. Otro de los presentes, vestido con uniforme militar, golpea la mesa y señala que el problema con Bruce Wayne debe resolverse de inmediato. Alguien le informa que han decidido reabrir las ofertas, aceptar nuevas opciones y dejar que el mercado decida. Blake dice que no entiende y una voz le explica que se trata de un desafío, un concurso de asesinos en el que ganará el mejor. Nos movemos a la terraza de un edificio de Gotham. Blake se reúne con Lady Ojo y le comunica que su cliente ha decidido aceptar nuevas opciones para el trabajo, así que le agradece sus servicios, pero ya no la necesitan. Lady Ojo responde que los profesionales no trabajan de esa manera. Blake le recuerda que no se trata de un trabajo del sindicato, ni cuenta con su protección. Si el cliente cambia de opinión, no pueden hacer nada. Añade que puede intentar conseguirle una comisión como cortesía. Lady Ojo desenvaina de golpe su katana y le responde que puede inundar las calles con sus asesinos. Pero a ella no le importa. Los matará a todos y también a Bruce Wayne. Además, aunque Blake no sea un profesional, contrató a una, así que su cortesía no tiene ningún valor. Mientras le dice eso, lo corta en dos con su katana de un solo tajo, para luego, con el rostro salpicado de sangre, guardarla y marcharse, dejando las dos mitades de Blake en el suelo de la terraza. Horas más tarde, la policía y los forenses llegan al lugar del asesinato y lo cubren con lienzos blancos, cercando la zona, mientras Batman observa desde lo alto. Mientras tanto, en otro lugar, una voz les dice a los presentes que es una noche muy triste. La voz es del Pingüino, quien está reunido con los demás miembros de Taurus en el Iceberg Lounge. Les recuerda a Vesna, Fang-Hei, la Penitenta, Lupo Capitolina y Tozuki-san que ha sido una noche de pérdidas y que llevan mucho tiempo en esto. Han sido amigos y enemigos, pero todos han ganado mucho dinero, más allá de las balas y la sangre. Sin embargo, ahora son esclavos de un loco. No son socios, sino prisioneros. Y llegaron a eso porque lo permitieron, tentados por el dinero fácil y rápido. Todos son más ricos desde su asociación con el Taurus, pero también más pobres por la sangre derramada de los suyos, mientras siguen atrapados en su laberinto de dinero. Mientras se sirve un trago, el Pingüino concluye que el Minotauro es un joven interesante, con nuevas ideas. Es la nueva escuela. Luego regresa a la mesa y les dice que cree que todos ellos, criminales experimentados, estarán de acuerdo con él en que ha llegado el momento de enseñarle al Minotauro lo que significa la vieja escuela. Nos movemos al edificio de ciencias experimentales de Wayne, en Harborview. La doctora Celler revisa varias publicaciones en su celular. La mayoría de ellas no tiene mayor relevancia para la historia, pero un par muestra que la relación entre la alcaldesa Pamela Isley y el comisionado de policía Vandal Savage está cada vez peor. También hay una que habla sobre una criptomoneda, pero con K, como el perro de Superman. Justo entonces, Bruce entra en la oficina y le dice a Annika que sabe que todas las relaciones son complicadas. Pero su relación con la madre de su hijo es especialmente complicada. Le cuenta que ella es una aristócrata del viejo mundo y que él no era más que un simple turista. Tuvo un hijo con él y lo crió allí sin que él lo supiera. Lo educó con los mejores medios, le inculcó sus tradiciones y lo mantuvo oculto hasta que cumplió 10 años. Después, lo dejó a su cargo, convencida de que su presencia destruiría su vida, y se marchó riendo. A partir de ese momento, su trabajo consistió en desactivar esa bomba de tiempo.
y ayudar a su hijo a convertirse en alguien más fuerte, mientras pone ambos dedos sobre su cabeza. Agrega que es por eso que pensó que el sujeto que ambos conocen, el de los cachos, refiriéndose a Batman, ayudaría a Damian a crecer de una forma que un multimillonario como él no habría podido. Finaliza diciéndole que no tiene que aprobar sus decisiones, pero quiere que entienda que fueron suyas. Su hijo lo necesitaba y él no podía abandonarlo. Luego, mientras se marcha, agrega que la necesitan allí y espera que no se vaya. Nos movemos al cementerio. Unas pocas personas despiden a Lanny, el policía que disparó contra Eddie, otro policía, hace 9 números. Margie, su esposa, dice que él merecía algo mejor, al menos un entierro con saludo policial. Harvey Bullock intenta calmarla, pero ella le dice que no lo intente. Lanny no era el policía más honesto, pero era bueno. Era un buen hombre. Después, enfrenta a Gordon y le dice que él también lo sabe, y que sabe quién lo mató. Fue Savage, y todos ahí son conscientes. Gordon intenta tranquilizarla, pero Margie les cuenta que Lanny le había dicho que Savage quería obligarlo a mentir en el tribunal y declarar que Batman le disparó a Eddie, y no él. Por eso, está convencida de que Vandal Savage mató a su esposo. Mientras se marcha, les pregunta a Gordon y a Bullock qué les pasó, recordándoles cuando eran verdaderos policías. Ellos solo bajan la mirada. En otro momento, dentro de su patrulla, Gordon conduce en silencio. Su compañera, Espinosa, le pregunta si está bien, y él le responde que Savage tiene a su hija, Bárbara. Como comentario, lo que pasa con Bárbara se puede ver en la miniserie Bárbara Gordon, Breakout. Mientras tanto, alguien entra en la oficina de Bullock. Él saca su arma, pero se trata de Jack Dean y Huston, quienes le piden que los esconda. Savage sabe que lo tienen grabado plantando pruebas, y toda la policía está detrás de ellos. Nos movemos a Kamata Dori, en Little Tokyo. Batman escucha una conversación desde lo alto. Alguien comenta que no necesitan más bolsas para cadáveres, porque allí solo hay partes, y usar bolsas enteras sería un desperdicio. Observa a los forenses trabajando entre los restos esparcidos por el edificio. Uno de ellos recuerda los cuchillos japoneses que vieron en la televisión, los que cortan latas como si fueran tomates. Se pregunta si también fabrican espadas que hacen lo mismo, y si los tomates son originarios de Japón. Como comentario, imagino que todos lo saben, pero los tomates no son de Japón. Son originarios de países de la región andina como Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, aunque fueron domesticados y cultivados en México antes de ser llevados a Europa por los españoles en el siglo XVI. Por estar prestando atención a la conversación, Batman casi no nota que una figura aparece a su lado de forma sigilosa. Es Lady Ojo, quien, con los ojos cerrados y rodeada de cuervos, desenvaina su katana a gran velocidad. Inmediatamente lo ataca con un grito a lo karateka, pero no logra herirlo, ya que él se lanza al vacío y usa su batigarra para columpiarse hasta el edificio de enfrente, donde se celebra una fiesta en medio de luces psicodélicas. Batman hace una aparición repentina y entra rompiendo los ventanales. Lady Ojo llega detrás de él y ambos quedan frente a frente en medio del salón, ahora vacío, porque los asistentes han huido. Ella se lanza contra Batman y él responde usando su capa para quitarle una de las katanas. Parece que ha estado recibiendo clases de Absolute Batman sobre cómo usar su capa de maneras más ingeniosas. Lady Ojo lo ataca con la otra katana, pero Batman bloquea su ataque y la desarma. Ella contraataca con un golpe en la quijada y luego con una patada. La pelea es ardua, ya que ambos son excelentes combatientes, y nos regala los clásicos Bam, Thud, Crack, que tanto caracterizan al Caballero Oscuro. Finalmente, con un movimiento preciso, Batman toma a Lady Ojo del cuello, la levanta del suelo y aprieta mientras activa sus guantes, y le dice que Annika Seller está protegida. Lady Ojo pregunta quién es esa, pero una voz a espaldas de Batman le ordena que la suelte, se dé vuelta, y ambos colocan las manos sobre la cabeza. Una decena de miras telescópicas les apuntan, provenientes de una brigada policial que tiene a Batman acorralado. Él intenta explicar que Lady Ojo es responsable de la carnicería al otro lado de la calle y que, si la suelta, matará de nuevo, esta vez a ellos.
El policía a cargo le pregunta a Savage qué debe hacer, y él, desde el cuartel general del GCPD, le ordena que no pierdan más tiempo y disparen. Batman, intuyendo lo que va a pasar, libera a Lady Ojo contra su voluntad, y luego escapa usando pequeñas bombas de humo. Las balas salen de las armas con un tra-ta-ta-ta-ta-ta, pero solo atraviesan el agujero que quedó en el ventanal. Luego de un gran estallido de luz, Batman salta por el agujero sujetando su capa, se la vuelve a poner y la activa con un clic, huyendo del lugar. Más tarde, escuchamos una voz que comenta que su teoría con base en lo que pasó ahí es que los 000 fueron contratados por Hugo Strange para matar a su nueva novia. Quien habla es Damian, quien está junto a su padre en uno de los búnkeres que quedan. Bruce aclara que no es su novia, pero Damian continúa con la teoría. Lady Ojo fue contratada por personas desconocidas para matar a Bruce Wayne, y ambos ataques ocurrieron al mismo tiempo, mientras ellos dos estaban en una cita. Bruce insiste en que no era una cita, pero reconoce que, en esencia, así fueron las cosas. También considera que Lady Ojo pudo haberlo salvado de los 000 para reservarse el honor de matarlo. Se lo preguntará la próxima vez que la vea. Luego, le pregunta a Damian qué lee. Él responde que está leyendo El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Lo leyó cuando tenía 6 años, pero ahora alguien lo obligó a leerlo otra vez porque no cree que lo haya entendido. Asegura que sí lo entendió y que le pareció ligero y trivial. Bruce le pregunta qué le parece ahora. Damian intenta explicárselo, pero el timbre interrumpe la conversación. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Gerardo Gargiulo 9773. Bruce y Damian se miran con asombro. Luego suben las escaleras corriendo. Damian piensa que podría tratarse de Lady Ojo, pero Bruce duda que ella toque el timbre. Damian agrega que tienen cámaras y sensores, una docena de sistemas de alerta. Bruce lo sabe, pero alguien pudo evadirlos todos y llegar a la puerta para tocar el timbre. Una vez frente a la puerta, Damian le pregunta a su padre qué va a hacer. Bruce responde que piensa abrir la puerta, ya que eso es lo que hace la gente cuando tocan el timbre. Así que lo hace, pero se queda sorprendido con lo que ve al otro lado. Una joven los saluda a ambos y les entrega un sobre con sus documentos de la Society of the Midnight Key, la Sociedad de la Llave de la Medianoche, calificaciones, antecedentes, capacitaciones y recomendaciones. Les asegura que todo está en orden y conforme a los deseos de su tío abuelo para continuar atendiendo a la familia Wayne. Finaliza diciendo que su nombre es Verity Pennyworth y que es su nuevo mayordomo. Este número me dejó bastante dividido porque tiene cosas que disfruté mucho, pero también una escena que me sacó por completo de la historia. Todo lo relacionado con Bruce, Talia y Damian está contado de una manera un poco incómoda, ya que vuelven a la idea de que Talia prácticamente lo crió para usarlo contra él. No sé si Bruce está mintiéndole a Annika para proteger su identidad o si de verdad quieren recuperar esa versión, pero tal como aparece aquí, Talia queda reducida otra vez a una villana de lo peor. Encima, en esa página, tanto ella como Ra's al Ghul tienen unos rasgos demasiado europeos, y eso hace que todo resulte todavía más raro. Fuera de eso, el apartado visual está espectacular. La pelea entre Batman y Lady Ojo tiene una energía tremenda. Los golpes se entienden, el movimiento nunca se pierde y hay momentos que parecen sacados de una película. Lady Ojo también entra con fuerza, corta a Blake en dos, deja claro que no piensa compartir su objetivo y parece dispuesta a matar a cualquiera que se cruce. Aunque, siendo sincero, cuesta verla como una amenaza tan enorme, sabiendo que Damian ya consiguió derrotarla antes. Lo que sí empieza a pesar es la cantidad de tramas abiertas. Tenemos al Minotauro, a Taurus, Vandal Savage, Lady Ojo, Harvey Bullock, Annika y más que esta vez no salieron, como el resto de la Batifamilia. Y ahora Verity Pennyworth. Hay muchas piezas moviéndose. Aún así, los momentos entre Bruce y Damian fueron de lo mejor. La conversación sobre la supuesta cita fue divertida, y se nota que ahora hay más confianza entre ellos. Y justo cuando parecen tener un momento tranquilo, aparece Verity,
la sobrina nieta de Alfred, después de superar todas las alarmas, ¿de verdad viene a ayudar a los Wayne? ¿O su llegada es otra parte del plan contra Bruce? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.